Hoy hablamos con María Julia Raimundi, doctora en psicología, que también está trabajando como investigadora en CONICET y profesora del máster en psicología del deporte de UCAN Spanish Sport University. Ya nos contará. Y también tiene experiencia en la selección argentina de vóley juvenil femenina. Así que nada, un placer y si quieres presentarte o decir un poco de tu experiencia. Bueno, muchas gracias a la universidad por esta posibilidad. Sí, hace tiempo me dedico a la psicología, bueno, soy de Argentina, y trabajo especialmente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, pero bueno, también con mucho trabajo aplicado en el ámbito del deporte. Así que ya llevo casi 20 años de trabajo, y bueno, y también como docente dando clases en distintos másters, y ¿no? Colaborando con la formación de psicólogos y de psicólogas del deporte. Qué bien, qué bien. Se nota que tiene una gran formación y años de experiencia ya. Lo primero, por eso, que te quería preguntar, que supongo que te lo habrá preguntado ya mucha gente, será sobre el tema del talento. No sé tú qué consideras que es el talento y cómo se puede llegar a potenciar. Sí, en realidad el talento yo creo que es un potencial. Digamos, no, es algo que debemos desarrollar, que si bien existen dentro de las federaciones deportivas muchos programas para el desarrollo del talento, creo que lo más importante no es tanto la detección de esas habilidades, que generalmente son habilidades físicas o medidas antropométricas que generan que una persona sea más apta para cierto tipo de deporte. Creo que lo más importante en realidad es el acompañamiento y el desarrollo del talento más que la detección. Y en ese sentido, el acompañar a una persona para que se desarrolle deportivamente tiene un montón de variables que pueden influir. Entonces, más allá de que uno pueda tener una habilidad específica o cierta cuestión más innata, creo que lo más importante es el acompañamiento a largo plazo de ese desarrollo tanto de las habilidades físicas como de las habilidades técnicas y obviamente también las habilidades psicológicas necesarias para un rendimiento deportivo. Estaba hablando del acompañamiento, pero también ha habido casos donde ha habido ese talento, pero no ha llegado como a alcanzar el éxito o alcanzar como esa cima. ¿Por qué crees que ocurre? Muchas veces creemos que esto, ¿no? El rendimiento deportivo solamente está digamos, determinado por las habilidades técnicas o las habilidades físicas. La realidad es que una persona para desarrollarse deportivamente necesita mucho más que eso. Necesita disciplina, necesita compromiso, necesita un contexto que acompañe eso, y necesita sobre todo una elección, ¿no? Sobre todo si pensamos en el deporte de elite o el deporte de alto rendimiento, que requiere muchas horas de práctica, mucho esfuerzo, mucha tolerancia también a cuando las cosas no salen, necesariamente eh, es importante desarrollar esas habilidades. Entonces, no es solamente el desarrollo de las habilidades físicas o técnicas, sino también, sobre todo, el acompañamiento en el desarrollo de esas habilidades psicológicas. Y relacionado un poco con ese acompañamiento, te quería preguntar un poco, porque me interesa mucho lo que es la relación de la familia con el deportista y sobre todo cuando es niño. ¿Qué Uh-huh. supone para un niño cuando empieza tan pronto en el mundo del deporte o se le exige tanto desde tan pequeño? Y las familias, ¿no? Y sobre todo padres y madres, son los principales agentes socializadores en el deporte, ¿no? Esa es la palabra que solemos usar. Eh, Eso significa que son las personas que eligen en principio a dónde van a llevar a sus hijos e hijas, muchas veces en función de sus propias prácticas o a veces sus propias carencias. Entonces, un papá o una mamá que ha podido ser, no sé, futbolista, pero no ha llegado a un gran rendimiento, tal vez en alguna parte de su ideal está que su hijo, su hija practique ese deporte, entonces lo orienta. Entonces, los padres son las principales personas que acercan a los niños y a las niñas al deporte, ¿no? Incluso son agentes que son modelos, ¿no? Si yo tengo un padre o una madre que es activo físicamente, que hace deporte, bueno, probablemente ese niño o esa niña
estará más en contacto con la posibilidad de ser deportista. Entonces, el rol en el inicio de una carrera deportiva de la familia es fundamental, incluso también para lo que es el apoyo instrumental, ¿no? O sea, los padres compran los elementos necesarios, las zapatillas, las raquetas, llevan y traen, ¿no? Hay toda una organización familiar necesaria para que ese chico o esa chica pueda sostener esa actividad deportiva. Y luego, más, digamos, en la adolescencia o en la juventud, también ejercen un rol importante, tal vez ya no tanto como sostén, pero sí como personas muy importantes para el apoyo emocional, ¿no? Para cuando las cosas no van demasiado bien, esos padres, ¿no? Hablando de lo positivo que pueden realizar los padres, porque también, básicamente, muchas veces los padres no hacen las cosas demasiado bien y eso tiene un gran impacto también en la vivencia, en la experiencia que ese deportista, niño, niña o joven, tiene en el deporte. Y ahí también, bueno, el papel de los, a medida que el papel de la familia va como decreciendo en importancia, el papel de los entrenadores es el que asume también mucha, se vuelve fundamental para el desarrollo de esa carrera deportiva. Ujú. Claro, porque luego dentro de los perfiles que me estás diciendo hay diferentes tipos de padres. Bueno, yo también, por lo que he ido leyendo, ¿no? Está el que es el manager, que representa a su hijo, que luego a futuro puede llegar a ser un problema. Luego está el que como que cumple su sueño con su hijo, entre comillas. Luego también te quería preguntar por los padres ausentes o los que no están como en esas competiciones. ¿Qué implica para un niño? Muchas veces lo que nos ha mostrado la literatura, la evidencia científica es que lo negativo, o bueno, hablemos de lo positivo es el involucramiento, o sea, es necesario que los padres estén involucrados, es bueno que los padres apoyen, es bueno que los padres acompañen, pero tanto un sobreinvolucramiento, que es esto que mencionabas, de los padres managers o de los padres incluso entrenadores, ¿no? Que están ahí interfiriendo muchas veces con el rol de los entrenadores, o los padres que no están involucrados, que nos interesan, ambos extremos no son buenos para los deportistas, porque el padre ausente tampoco valora eso, tampoco acompaña, entonces, bueno, el deportista, el niño, niña, joven, necesita de la validación y de la valoración familiar acerca de esa actividad deportiva, así como lo podríamos pensar en otros ámbitos, que podría ser desarrollo del talento en la música o en cualquier actividad académica que un hijo o una hija realice, ¿no? Y ya alejándonos un poco del tema de niños, ¿qué tipo de perfiles te encuentras dentro de los deportistas cuando son adultos? Y a ver, creo que cuando llegan lo mejor o cómo pensamos nosotros el aporte que puede hacer la psicología del deporte, tiene que ver con aportar herramientas para ese desarrollo deportivo, ¿no? Creo que todos los deportistas y todos los agentes del deporte, padres, madres, entrenadores, incluso ¿no? Dirigentes, podrían beneficiarse de las herramientas que aporta la psicología del deporte. Eso por un lado, ¿no? Y generalmente también como psicólogos del deporte trabajamos en la formación de los entrenadores, trabajamos dándoles asesoramiento a padres y madres, pero una vez que muchas veces nos llegan deportistas adultos con algunas problemáticas o con algunas demandas de bajo rendimiento o problemas con el entrenador o alguna lesión. Entonces, en este caso, este abordaje que realizamos tiene que ver con trabajar con esos deportistas para mejorar sus habilidades, pero bueno, está partiendo de una situación por ahí más problemática, ¿no? Creo que a medida que la psicología del deporte ha ido cobrando interés dentro del ámbito de las ciencias del deporte y dentro del ámbito del deporte, hemos ido intentando hacerles entender más a quienes nos contratan y que cuentan con nosotros, que no solo somos importantes cuando hay un problema, sino que es necesario esa formación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces nos podemos encontrar con deportistas que tienen problemáticas, perdón, pero a la vez es importante brindarles esas herramientas previo a que sucedan estas cuestiones.
Claro, es que es muy importante tener esas herramientas y al final que se vayan guiando de ellas hasta que son adultos o ponerles una solución cuando ya son adultos, si es que se puede volver a ello. Y también un poco relacionado con ello, supongo que también te lo habrán preguntado bastante, ¿cómo se puede ayudar a un deportista que se enfrenta a una derrota o que no está muy acostumbrado a perder? Creo que es muy importante que los deportistas cuando inician sus carreras deportivas, y eso también es algo muy importante de que los entrenadores que trabajen con los deportistas, porque son las personas que están constantemente con ellos, eh, que entiendan que el error es parte del proceso, ¿no? Que fallar, que las cosas salgan mal, no tienen que ver con un fracaso, no tienen que ver sobre todo con un fracaso de ellos como personas o como deportistas, sino como parte de algo que es lógico que pueda pasar, ¿no? Entonces, distintas teorías de la motivación dan cuenta de cómo los deportistas evalúan su propia competencia, es decir, cómo se sienten buenos o buenas en el deporte, y hay una de esas orientaciones, ¿no? Que tiene que ver con entender que la mejora y que la motivación va a tener que ver con siempre ir mejorando, ¿no? Ir aprendiendo. Entonces el error, si bien nos va a doler siempre, o sea, nadie quiere perder, a nadie le gusta no ganar, eh, ese error o ese no resultado, por ejemplo, no va a ser tomado como algo que nos destruye, sino algo como que uno puede seguir aprendiendo y puede seguir intentándolo, ¿no? Y eso a largo plazo genera la mejor versión de uno mismo, ¿no? O sea, uno puede llegar a ser un deportista de élite, un deportista de alto rendimiento, o puede llegar a ser el mejor deportista que puede ser jugando los fines de semana al fútbol con sus amigos, ¿no? Y al final, lo que busca la psicología del deporte no es solo atender al rendimiento deportivo de los deportistas de alto rendimiento, sino también favorecer que el deporte forme parte de la vida de las personas. Claro. Claro, porque justo te quería también preguntar, porque estamos hablando de personas que tienen éxito y no están acostumbradas a perder, pero también hay muchos deportistas que no llegan a alcanzar ese nivel de deportista profesional. Entonces te quería preguntar cómo lo puedas llevar psicológicamente el no llegar a lo máximo o lo que tú crees que sería el máximo. Creo que también ahí es un punto similar, ¿no? Tiene que ver con cómo esas personas se ven a sí mismas y cómo nos han socializado para entender qué es el éxito, ¿no? Y si el éxito nos han, digamos, esto, ¿no? Nos han, en los contextos que hemos circulado, ¿no? Los entrenadores, nuestras familias, eh, permiten y dan importancia a ese progreso constante y no solamente a una meta final, ¿no? Si no sos campeón o si no clasificás a un juego olímpico, no sos nadie. Y muchas veces eso aparece sobre todo en deportistas ¿no? Conocidos o en las redes sociales, en donde las personas desde la comodidad de su casa tienen la impunidad, ¿no? De hablar de algún deportista como, no, ¿cómo no llegaste a tal lugar? Y la realidad es que la carrera deportiva es muy larga, pasan muchas cosas, y realmente poder llegar a un máximo nivel y mantenerse, que es otra cuestión dificilísima, tiene un montón de variables que algunas se controlan y otras no. Entonces también un aprendizaje para los deportistas y para los entrenadores, para que trabajen con sus deportistas, tiene que ver con que lo único que controlamos es el rendimiento. Y muchas veces, en el ámbito de la gimnasia nos puede pasar que nosotras hagamos nuestra mejor versión como gimnastas, pero tengamos una Simone Biles en el mismo momento en donde nosotras competimos y no vamos a ganar, en este caso, por ejemplo. Sin embargo, no significa que no tengamos que estar orgullosos o motivados por seguir haciendo nuestra mejor versión, ¿no? Entonces, creo que ahí es un aprendizaje en un contexto que es difícil porque siempre está medido por el éxito de ser el primero, ser el ganador, ser el más exitoso. Esos estándares creo que, bueno, como sociedad, ¿no? Deberíamos revisar porque tienen un impacto muy negativo muchas veces en los deportistas. Entonces es un aprendizaje un poco contracultural, pero necesario para, para proteger a los deportistas de muchas veces problemáticas de salud mental que se pueden generar por estas cuestiones.
Claro, porque justamente lo que estabas comentando se me ha venido a la cabeza lo del tema de que comparamos mucho normalmente a los deportistas cuando llega uno nuevo, entonces lo comparan con el anterior, o tienes que cumplir el reto que te han puesto antes, o tienes que ganar no sé cuántos premios siendo más joven todavía. Entonces, no sé, creo que un tenista hace no mucho dijo "Es que quiero que me dejen de comparar porque es que yo soy yo y yo estoy intentando llegar a lo máximo, pero ¿cómo se trabaja también con esa comparación constante? Y creo que es un aprendizaje diario, ¿no? Ahí tanto el rol de los entrenadores, el rol de los entrenadores es fundamental para, para que los deportistas puedan centrarse en su propia línea de aprendizaje, en su propia vara, ¿no? Y si bien, obvio que uno busca ganarle, y sobre todo ¿no? en un deporte individual, ¿no? En donde vos mencionaste el tenis, yo le quiero ganar a mi rival, ¿no? O quiero, no sé, en el caso de Alcaraz, por ejemplo, quiero ser mejor que Rafa Nadal. Eh, pero no sirve esa comparación porque no nos mejora el esfuerzo, ¿no? Realmente, si Alcaraz rápidamente pudiera alcanzar más éxitos que Rafa Nadal, tal vez no sería la mejor versión de sí mismo. Ni siquiera eh, es algo que aún cuando se gane, no produce esa sensación de siempre ir buscando la mejor versión, pero de uno mismo, no del otro. Y obviamente cuando eso no se consigue puede ser muy destructivo para la autoestima y para el rendimiento deportivo también, ¿no? Estar constantemente comparándose con él. Entonces sí, es un trabajo constante de cómo interpretar esas derrotas, de cómo interpretar mis errores, incluso cómo interpretar cuando gané, ¿no? Si a un deportista interpreta constantemente que ganar le sucedió por la suerte o porque, no sé, sus rivales no le ponen tanta dificultad, eso tampoco genera que ese deportista se sienta con autoconfianza, ¿no? Entonces creo que ahí el punto está en que los deportistas aprendan, y ahí importantísima la figura de los entrenadores y la de los psicólogos que trabajamos estas cuestiones, aprendan a evaluar y a atribuir su propio rendimiento a las cosas que van haciendo día a día, ¿no? Y no a las cuestiones de la fuera. Claro, Pero es porque complejo. claro, lo que estabas mencionando también me recuerda un poco a un término o una valoración que es mucho lo del síndrome del impostor, que también se había puesto ahora mucho de tendencia porque lo siente mucha gente y es que también los deportistas lo puedan llegar a sentir. Exacto. Y lo que uno debería manejar ahí, o bueno, el aprendizaje, ¿no? Tiene que ver con eso, con evaluar su propia autoeficacia, ir para atrás y decir, a ver, yo estoy en el lugar donde estoy porque invertí tiempo, porque le dediqué esfuerzo, porque me comprometí, porque eso, estoy aprendiendo y estoy mejorando día a día. Entonces, estos logros que hoy tengo también ya forman parte de mí, de la dedicación que yo he tenido. Eso realmente no acaba nunca, porque podemos ver ejemplos también de grandes deportistas de alto rendimiento que incluso habiendo hecho todo, siguieron mejorando. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, buscar la mejor versión de uno mismo respecto de uno mismo, no respecto de los demás. Puede ser limitante en el caso de compararse eh, y en el caso de esto, ¿no? Como que siempre compararse con los demás es limitante. Tanto si no logramos mejorar ese estándar como si lo logramos mejorar fácilmente. Vale, y ahora quería preguntarte sobre algunos términos que he estado viendo, por si nos lo podría explicar, y cómo podemos llegar a estar en ese punto o salir en ello. Se habla mucho también del tema del burnout, no sé si lo he dicho bien. Sí, burnout, un Eh, término. Sí, eso sí. también supongo que también le pasa a los deportistas. ¿Cómo se puede llegar a salir de ahí? Yo creo que más que cómo se puede llegar a salir de ahí, cómo podríamos evitarlo primero, ¿no? El burnout es el síndrome de estar quemado, ¿no? Una problemática de salud mental compleja porque implica que el deportista pierde interés en el deporte, se siente agotado física y mentalmente
Y una cuestión bastante también como destructiva es que pierde el sentido de realización personal, ¿no? Es como que el deporte pierde el sentido para la persona. Entonces, claro, si uno en un trabajo, ¿no? Que además es un término que viene de la psicología organizacional, si en un trabajo uno lo hace solamente porque recibe esa recompensa externa, dinero, pero solo lo hace porque te obligan a hacerlo, claro, eso ya pierde el sentido para la persona y hacerlo realmente es agotador. Entonces, bueno, una cuestión importante que también realizamos en los deportes es la prevención de ese síndrome, ¿no? Cuando empezamos a detectar que esa persona ya no está motivada, o que su motivación está solamente por ganarle al otro, o que sus entrenadores constantemente están presionando para lograr alguna cuestión en particular, o la dirigencia, ¿no? De instituciones. Todos esos son factores que pueden llevarnos a ese burnout. Y cuando eso está instalado, bueno, hay que trabajar ya con estrategias para volver a hacer que esa actividad, deporte, sea una actividad que vuelva a tener ese sentido de realización personal, más allá de lo externo que puede suceder. Sí, porque también luego está lo que son bloqueos cuando estás en el juego, que no sé si se decía choker o choker, me parece que se denomina choking. Sí. Claro, eso es más momentáneo. Sí, es un estado, o sea, eso puede suceder en el rendimiento. También hay que pensar que, y es un desafío también para los psicólogos del deporte, que es que cada deporte es muy distinto. Entonces, las ejecuciones en los deportes son distintos, la evaluación del rendimiento es distinta, incluso la cultura de los deportes es distinta, incluso diría, hay diferencias en los distintos países cómo se practica un deporte. Entonces, estas sensaciones o estas cuestiones que pueden suceder a los deportistas en las competiciones son importantes también de detectar, también de normalizar, ¿no? Está buenísimo que hace un par de años, ¿no? Se empezó a hablar de problemáticas de salud mental en los deportistas o de cuestiones que les pasan a los deportistas. No son superhumanos, no son personas a las que no, son vulnerables también. Entonces, les pueden pasar, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo estuviste tan preparado durante tanto tiempo y te pasó eso? Y sí, te pasó porque tuve miedo o porque, no sé, se me cruzó un pensamiento y en 4 segundos que duraba la ejecución de lo que fuera en el deporte, bueno, esa persona se trabó y no pudo rendir al máximo. Y perdió todo. Y sí, y puede pasar, ¿no? No me sale ahora el nombre del corredor jamaiquino que tuvo Bolt, ¿no? Tuvo carreras en donde fue descalificado, ¿no? Y después fue un atleta, digamos, que salió muchas veces campeón, ¿no? Y creo que si miramos las carreras de todos los deportistas que han sido grandes, vemos muchas veces momentos de errores, ¿no? O de fallos. Y creo que ahí lo importante también es cómo han podido revertir esa situación. Sí, porque también es muy importante lo que te dices a ti mismo o lo que proyectas. Es que también han comentado mucho, por ejemplo, deportistas como Ilia Tupuria, que algunas veces han dicho que es un poco exagerado, pero él siempre que va a la entrevista dice, yo voy a ganar, yo sé que voy a ganar y sé que voy a vencer, pero es una forma de autoconvencerte de que lo vas a conseguir. Lógico, a ver, los deportistas, como todos, ¿no? Cuando vamos a un lugar queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Queremos buscar esto, ¿no? La victoria. Sin embargo, la cuestión está, bueno, cuando sucede la competencia, ¿no? Y lo que el análisis del resultado, ¿no? Es lo que da cuenta después de cómo vamos a seguir, ¿no? De lo que pasa el domingo en el partido, lo vamos a interpretar de una manera que va a hacer que el lunes vayamos a entrenar con más o menos ganas. Entonces tiene que ver con eso. Nosotros decimos, bueno, perdimos porque somos horribles, porque somos un fracaso, ¿cómo vamos a perder? O decimos, bueno, está bien, hicimos ciertas cosas mal, nos vamos a seguir entrenando para mejorar, ¿no? Y claramente uno se posiciona frente a la situación de entrenamiento de una manera muy distinta, que a largo plazo nos va a hacer seguramente o continuar en el deporte o abandonarlo.
¿Hay algún ejercicio que podamos hacer para salir de ese bloqueo, de esos pensamientos negativos de hemos perdido, somos lo peor, no vamos a ganar? ¿Hay algún ejercicio que se pueda hacer? Y hay, a ver, cuando trabajamos con los deportistas o con los entrenadores, hay distintas técnicas cognitivo-conductuales que utilizamos para trabajar con esos deportistas, como la respiración cognitiva, como la detención del pensamiento, como la respiración también y la visualización. Son técnicas que en realidad vienen de la psicología y que se aplican especialmente a estas situaciones deportivas. Pero sí, hay manuales de psicología o sea, aplicadas al deporte, pero distintas técnicas que nos ayudan a trabajar, ¿no? Esos pensamientos y esas emociones que muchas veces nos traban. Pero una cuestión fundamental también tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Uno a veces podría pensar que ¿no? Yo trabajo psicológicamente, mi mente y demás, pero después lo que necesito es enfrentar o sea, tener experiencia compitiendo, ¿no? Entonces, los deportistas también se vuelven, van adquiriendo maestría a lo largo del tiempo, a lo largo de la experiencia. Entonces, creo que también, no solo es el trabajo fuera de la pista o de la cancha, sino también en afrontar esas experiencias de la competencia, de la competición, y en analizar lo que sucede ahí para que nos lleve a seguir mejorando y seguir aprendiendo. Y cambiando un poco de tema, aunque ya lo hemos ido hablando, el tema del éxito, ¿cómo podemos ayudar a un deportista que se tiene que retirar o que ya por la edad que le toca se retira? Es ahí cómo podemos trabajar con él. Es algo, creo, muy importante y de hecho hay muchos programas que han ido trabajando, sobre todo los que se orientan al deporte profesional, eh, que el retiro no es, o sea, el retiro es algo que va a suceder siempre, porque es parte de la vida, pero no es algo que debería llegar como rápidamente, ¿no? Entonces es algo que debemos trabajar incluso desde el desarrollo deportivo. El hecho de las dobles carreras, ¿no? El hecho de que los deportistas puedan tener una identidad por fuera del deporte, ¿no? Que estudien, que le dediquen tiempo a otras cosas que no sean el deporte, son muy preventivas para el momento del retiro. Que si bien es un golpe, es una transición, ¿no? Así la llamamos, hacia una actividad distinta. Si ese deportista ha logrado desarrollar durante su carrera deportiva otras identidades importantes para esa persona, probablemente esa transición pueda ser mucho más funcional o adaptativa que si esa persona solamente es reconocida por esa actividad, ¿no? Muchas veces se transiciona hacia quedarse en ese contexto, ¿no? Muchos jugadores o deportistas que son entrenadores o que siguen trabajando en el ámbito del deporte, pero bueno, ya es de otro rol. Entonces, eso creo que es muy importante y de hecho se trabaja eh, desde el inicio de la carrera deportiva. Y otro tema que quería tratar contigo, que supongo que también te habrán preguntado, que es sobre la inteligencia artificial. No sé, estamos como ahora en todos los ámbitos un poco a favor y en contra, pero hace no mucho leí una noticia de que al menos 2 de cada 3 jóvenes consultaban para temas de salud a alguna herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini. ¿Cómo puede esto afectar o puede ayudar en el tema de la psicología? Yo creo que, a ver, es algo que ya llegó, ¿no? O sea, no podemos evitarlo y está. Creo que deberíamos incorporarlo, ¿no? O sea, no creo que esté bien prohibir el uso de la IA en este tipo de consultas, pero sí, por eso ahí creo que es muy importante no solo el trabajo con los deportistas, sino la formación previa que les podamos dar a los agentes sociales del deporte, que son los que trabajan diariamente con los deportistas, ¿no? O sea, el hecho de trabajar con los entrenadores para que sean los entrenadores los que tengan las herramientas, no para ser psicólogos, sino para trabajar las habilidades psicológicas que necesitan para la formación de esos deportistas. Entonces, yo creo que más allá de que pueda haber alguna consulta o uno busque como una respuesta rápida con la inteligencia artificial, el vínculo que esos deportistas construyen con las personas que tienen más cerca, eso no lo reemplaza la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, tal vez es también parte de nuestro ego el poder
reinventar también las maneras de colaborar en la salud de las personas, de todas las personas. Y bueno, y siempre obviamente ponemos a disposición de cuando nos llamen para trabajar de una manera más sistemática, ¿no? Pero creo que ahí la clave no está solamente en el trabajo con el deportista, sino en la creación de un entorno deportivo mucho más funcional y mucho más adaptativo, y que nos toca en este sentido trabajar con dirigentes, trabajar con entrenadores, trabajar con árbitros y trabajar con las familias. Te he preguntado sobre la inteligencia artificial y tú también estás en el mundo de la investigación. Quería saber si hay algún estudio reciente o algún estudio que nos quisiera comentar que es importante que conozcamos. No, creo que una cosa que me interesa también marcar, que hace un tiempo, con esto también que te mencionaba de que los deportistas han salido a comentar situaciones problemáticas que les han sucedido, también la psicología del deporte como ciencia y como profesión ha hecho un consenso acerca de la salud mental de los deportistas, ¿no? Y se ha hablado mucho y porque ha tenido mucha repercusión, distintos casos muy emblemáticos. Los psicólogos del deporte nos hemos puesto de acuerdo con que esto es importante para, para que se trabaje y ponernos también, que la investigación esté al servicio de las problemáticas actuales, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hace mucho tiempo se hablaba mucho del rendimiento deportivo, ¿no? De cuáles son las habilidades que necesitamos para rendir, cuáles son las técnicas que los deportistas pueden tener para que se mejore ese rendimiento, pero hoy, si bien no es que todos los deportistas tienen problemáticas de salud mental, es importante atender a esas problemáticas y también pensar como contexto deportivo que de ese contexto está generando que haya deportistas que tengan trastornos de ansiedad, desarrollen depresión, tengan trastornos de la conducta alimentaria. Hay algo ahí de responsabilidad incluso de todo el contexto deportivo para la creación de esas problemáticas, ¿no? Entonces creo que ahí la investigación está dando mucho cuenta de cuestiones que están sucediendo y que son importantes para atender. Considero que cada vez se están dando más cuenta de que la psicología es importante y de que deben tener psicólogos. De hecho, creo que he escuchado también que los psicólogos muchas veces no hablan con el deportista, sino que es el entrenador con el que también suelen hablar, porque es el entrenador también el que motiva y el que habla con su jugadora. Eso también es importante, ¿no? Totalmente, sí, por eso mencionábamos esto, la formación de los entrenadores, ¿no? Creo que también las asociaciones y federaciones han ido incorporando poco a poco los conceptos de la psicología o las cuestiones de la psicología para la formación de los entrenadores, ¿no? En clínicas, en cursos que habilitantes de los entrenadores hay generalmente psicólogos y psicólogas trabajando, brindando herramientas para los entrenadores. Y una pregunta que te quiero hacer y que quiero hacer a todos los que vaya entrevistando es si nos tuvieras que recomendar un libro o un podcast o una entrevista de psicología deportiva, ¿cuál nos dirías? Ay, qué difícil, tendría que haber pensado. Creo que hay mucho, porque hay mucho material, depende a quién, ¿no? A veces Claro. nosotros para entrenadores les recomendamos, hay un libro que es bastante antiguo, pero que a mí me gustó mucho cuando empecé mi formación en psicología del deporte, se llama La fortaleza mental en el deporte, que habla mucho, bueno, del rendimiento deportivo, ¿no? De cuáles son esas habilidades psicológicas para el rendimiento deportivo, y es un libro muy sencillo. Jim Loehr lo escribió, un entrenador de tenis, un psicólogo, es un libro pues, bastante viejito, pero que a mí me sirvió mucho para entender la importancia de las habilidades psicológicas, sobre todo para el rendimiento deportivo, ¿no? Creo que ese es el que me vino ahora a la mente, pero bueno, depende, ¿no? En el sentido también experiencias de entrenadores han sido muy, muy interesantes también para identificar cuestiones de liderazgo de los entrenadores o de cómo crear entornos deportivos para el desarrollo, ¿no? Me lo apunto yo también para leerlo. Yo también es que soy mucho de ver documentales, sobre todo de tema deportivo, porque también me informa mucho. Y ya por último te quería hablar un poco de, bueno, nosotros estamos grabando el podcast de UCAN Spanish University y quería preguntarte un poco por el máster de psicología deportiva. ¿Cuál es tu opinión del máster y
por qué deberían formarse específicamente en esta área. Bueno, creo que esto, ¿no? La formación específica, ¿no? Si bien todos los que acceden al máster y quieren formarse en psicología deportiva, son ya psicólogos, muchas veces también hay una formación que tiene que ver con esto, ¿no? Las herramientas psicológicas que pueden tener las personas vinculadas al deporte, pero creo que es fundamental la especificidad, ¿no? Y es un poco lo que aporta el máster. Así que, bueno, también es muy interesante para mí poder colaborar también en la formación de psicólogas y psicólogos del deporte en España específicamente. También agradezco la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, creo que en ese sentido el programa tiene una variedad de aportes y de formaciones en el sentido de contenidos que damos profesionales de distintos lugares y con distintas trayectorias, experiencia profesional. Entonces creo que eso también nutre a quienes cursan, a quienes pasan por la formación del máster con distintas, o sea, con una variedad de herramientas y de recursos para su propia práctica profesional. Pues muchas gracias por toda la información que nos has dado y por concederme la entrevista. La verdad que ha sido un placer. Bien, muchas gracias a ustedes y espero que les haya gustado y sido de utilidad.